¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Operaciones falsas e inexistentes amparadas por un CFDI. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, y el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, CFF, las operaciones inexistentes ocurren cuando un contribuyente emite facturas, CFDI, sin contar con los activos, personal o infraestructura para realizar realmente la actividad. Este mecanismo busca combatir la evasión fiscal de quienes simulan gastos para pagar menos impuestos, identificando a las empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, y las empresas que deducen operaciones simuladas, EDOS. Cuando el SAT detecta esta irregularidad, publica un listado definitivo de las empresas infractoras, lo que invalida sus facturas. Los clientes, EDOS, tienen entonces un plazo de 30 días para demostrar ante la autoridad que la operación sí fue real o para corregir su situación fiscal. De no hacerlo, pueden enfrentar multas de entre el 55% y el 75% del valor de cada comprobante, además de posibles sanciones penales por simulación. Para protegerse, los contribuyentes deben demostrar la materialidad de las operaciones, mediante pruebas tangibles como contratos, bitácoras, fotos, registros de nómina y estados de cuenta. Contar con una documentación sólida y un control interno riguroso es la mejor estrategia para evitar problemas legales y para mantener siempre tus cuentas claras. Cuentas Claras. ¿Qué tal, amigos? Soy Miguel Ángel Martínez Uc y es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy tenemos preparados un programa para ustedes de esta serie respecto de los CFDIs. Hoy platicaremos de las operaciones falsas e inexistentes amparadas por un CFDI. Y para hablar de este tema, pues contamos con la presencia, con el apoyo de la maestra María de la Luz Ramos. Marilu, muchísimas gracias por estar aquí en tu programa de Consultorio Fiscal. Muchas gracias, Miguel. Buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí en tu programa y compartirnos con todos nosotros, pues a lo mejor más que lo que la ley pueda decir, las experiencias, las vivencias, porque pues, no es lo mismo, ¿no? Sí, hablar nada más de la ley que cuando tienes vivencias en el ámbito profesional de estos temas que pues, lamentablemente son muy comunes, ¿no? Que los contribuyentes, en el caso de tu despacho, los clientes, lleguen a hacer conductas de este tipo, ¿no? Así que es. Tengan lo que se conoce coloquialmente como la compra de facturas, ¿no? Que es para una falsa, o en un curso que te pregunten, o oiga esto, lo otro, o incluso colegas que ofrecen ese tipo de conductas, ¿no? Así es lamentable. Pero bueno, platicando de este tema, ¿cuáles son tus consideraciones, Marilyn? Ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Miguel. Es un honor estar aquí contigo. Eres un gran amigo y a quien admiro mucho. Muchísimas gracias, bueno, igualmente. Muchas gracias. Bueno, pues realmente considero que este tema es muy importante. Es un tema súper interesante y un tema que nos podemos encontrar en la vida actual, ¿no? Recordemos que es importante recordar que una obligación que tenemos los contribuyentes, los mexicanos, es contribuir al gasto público. Y esto deriva desde la Constitución y justamente la determinación de un impuesto implica las deducciones. Y esas deducciones deben de estar amparadas con un comprobante fiscal. Hace muchos años, recordaremos por ahí en el año 2011, antes del 2011 todavía había facturas impresas, ¿no? Esas facturas impresas que cuando uno inicia la carrera y se independiza en ese tiempo, pues algún contribuyente en algún momento seguramente consiguió alguna factura porque era muy fácil, ¿no? Sí. Conseguirla, era solamente imprimirla y llenarla, ¿no? Y por ahí alguna persona hablaba de hacer un proceso de añejamiento, ¿no? Algo que recuerdo mucho y se me quedó muy grabado cuando inicié yo esta carrera. Sí, que como igual decían algunos, ¿no? Pues somos buenos para todo lo malo, ¿no? Malos para todo lo bueno. Entonces, exactamente. Entonces según esto, quien lo iba a hacer, si lo iba a hacer, que lo haga bien, ¿no? Y dices, caracoles, no, pues qué padre. Así es. Y bueno, pues eso implicaba ese proceso de añejamiento, ¿no? Darle una tonalidad, pues no tan nueva a ese comprobante, ¿no? Pasó, pero bueno, solamente es una anécdota que por ahí viví y que fue un momento, pues que tuve que pasar y bueno. ¿Qué ha sido lo que ha pasado con este tipo de comprobantes? Bueno, que realmente
ha habido una serie de modificaciones que ha estado haciendo la autoridad en ese sentido, justamente para hacer que estas operaciones sean reales, ¿no? Resulta entonces que han surgido reformas y viene esta obligación de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet. Esta obligación, bueno, se tiene que hacer, se tiene que tener un certificado de sello digital, y ahí viene un punto importante en donde la autoridad ha estado estableciendo mecanismos, ¿no?, de control, claro. de control muy importantes, porque recordemos que de acuerdo al artículo 17H, en el caso de incumplimiento de ciertas cosas, la autoridad nos puede suspender, nos puede cancelar de manera provisional ese certificado, ¿no? Y eso que va a implicar, pues obvio, una infinidad de cosas, que el contribuyente ya no va a poder emitir un comprobante fiscal digital, sean operaciones existentes o no, se acaba, ¿no? Si no se tiene un certificado de sello digital vigente, pues entonces el contribuyente no va a poder emitir estos comprobantes. Pero bueno, eso es algo importante, porque resulta entonces que dentro de los mecanismos de fiscalización que ha estado implementando el SAT, pues ha sido como uno de los principales, y también el hecho de que cuando la autoridad detecte que esos comprobantes amparan operaciones inexistentes o falsas, va a poder entonces llevar a cabo esa suspensión de los certificados de sello. Y recordemos que ya en el artículo 29A del Código, para este año, en la fracción 9ª, ¿no?, ya se establece el concepto de uno de los requisitos de los comprobantes es que no amparen este tipo de operaciones, ¿no? No sé si tú en ese sentido quieras comentar algo. Yo lo que me leíste mi desesperación, ¿no? De hablar. Te vi. Mira, yo lo que puedo decir es que de esta introducción que estás dando, al final del día, viéndolo desde otra óptica, creo que también lo que se ha perdido es ese principio de la buena fe, que es un pilar en nuestro sistema jurídico, ¿no? El principio de la buena fe, en donde eso ya no existe, ya eso de la buena fe ya es otra cosa, tanto por parte de los contribuyentes como por parte de las autoridades, ¿no? Sí, y al final del día también, como tú comentas, el tema de establecer normas antiabuso, porque realmente es una norma antiabuso, desde el tema comprobantes, desde aquellos años donde el comprobante lo podíamos obtener comprarlo en cualquier papelería que te vendían las facturas, pero te las vendían para que las llenaras, porque hacías tus operaciones, no que te vendieran facturas ahí, ¿no? O por ejemplo, cuando ibas a ponerle combustible a tu vehículo, la gasolina, te daban el ticketcito y es más, te admitían que el IVA lo desglosaras, te lo reconocía la autoridad, ¿no? Los famosos vales azules. Cierto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues tan sencillo, pues se empezó a abusar. Así es. Y sí, ahí vinieron los creativos, bueno, ni tan creativos, porque no se requiere gran cosa para andar haciendo esas cosas, ¿no? Pero empezaron a establecer. Entonces la autoridad que empezó a ver, oye, entonces resulta que ahora consumes tanta gasolina o los pasajes, porque estaba bajo la buena fe, creyendo en el contribuyente lo que él estaba declarando, ¿no? En base al artículo 6 del Código Fiscal y un principio que siempre que está en nuestro sistema jurídico fiscal, que es la autodeterminación de las contribuciones, ¿no? Entonces, pues se empezó todo a establecer, y a lo mejor todo esto es muy fácil decirlo en un dicho, ¿no? La burra no era arisca, la hicimos finalmente, ¿no? Y después ya vienen una serie de cosas en donde pues se aplica otro principio que dice arroz revuelto, pues ganas de pescadores, ¿no? Porque ya son leyes, o sea, código fiscal, reglamento, misceláneo, para el CFDI. Así es. Y criterios, y hasta por decón abre la boca. O sea, todo el mundo está opinando respecto de esto, y que ya hasta dicen que hay que ser una especialidad del CFDI, ¿no? No, y déjame decirte que no está lejos, ¿no? Esa parte de pensar que tenemos que especializarnos en el llenado de CFDIs. Recordemos que hay un catálogo que tenemos que cumplir para llenar un comprobante fiscal. Y de ahí entonces esto que decías de que antes era muy fácil, el hecho de que le decíamos al hermano, al amigo, al novio, a quien fuera, oye, si vas a la gasolina, pides una factura a mi nombre, ¿no? Para que lo deduzca. Se acabó, ¿no? Se acabó. Pues porque finalmente no hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para el llenado de ese comprobante. Entonces, cuando tú como que te ríes un poco de que hay que
casi hay que ser maestros de llenado. La verdad es que tiene sus bemoles, mi querido Miguel. ¿No? Mira, estoy parcialmente de acuerdo. Te voy a decir que no, fíjate, te voy a convencer porque recordemos que el SAT, para cuando hacemos la declaración, hay un prellenado de información. Los que están sufriendo mucho es Recico. ¿Por qué? Porque Recico casi la autoridad dice, aquí está tu declaración y ya no me digas más, ¿no? ¿Sí? Cuando eres Recico, entonces tienes que revisar que tus comprobantes fiscales emitidos, coincidan con los que tiene la autoridad, pero ojo, la autoridad tiene una serie de criterios para poder decir, estos FDIs sí los precargo para el cálculo de tu declaración y estos no, porque los criterios para que el SAT meta estos comprobantes es que sean bancarizados. Y eso es a lo que voy. Entonces, entra tantas disposiciones que al final del día podemos hasta discreción de los criterios administrativos que emite la autoridad, ¿no? Sí, y hay también otro punto, salvo tu mejor opinión, de violación del principio de autodeterminación de las contribuciones. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahora quien declara es la autoridad por ti, ¿no? Entonces ya no es tu declaración, pero tú la firmas. Así es. Sí, o sea, yo voy y declaro, pero tú firmas, ¿no? O viceversa, alguien va y declara y firmo yo, no, espérate. ¿A poco firmarías? No. Y acá no te queda otra, te obligan. Exactamente. Entonces, pues por eso te digo. Pero fíjate la importancia de saber los requisitos de los comprobantes para después determinar si son falsos o no son falsos, ¿no? Lo primero es que recordemos que un comprobante fiscal tiene que cumplir una infinidad de requisitos, ¿sí? Y que el hecho de que la autoridad precargue información no quiere decir que son todos los FDIs que amparan deducciones. El criterio de la autoridad es que si pagas en efectivo, aunque sean abajo de 2,000 pesos, no los considera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió cuando la autoridad precarga la información y el contador quiere llenar la declaración? Pues, es que ya está llena, ya no hago nada. Sí. No, espérame. Y todos aquellos deducciones que pagaste abajo de 2,000 pesos que cumplieron requisitos, la autoridad no los mete, ¿no? Entonces, en un régimen de reciclo tenemos que hacer un análisis de todos esos FDIs que la autoridad no está incluyendo, pero que cumplen requisitos y los debo de meter. Por supuesto. ¿No? Entonces, creo que se viene una serie de cosas interesantes. Pero ¿estarías de acuerdo que también ese tipo de cuestiones también lo puedes detectar o llevarlo? Y el tema de incluso de llenar el CFDI a través de lo que puede ser tu control interno. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la importancia de llevar un control interno. Ahí está, y a poco muy especialista. No, totalmente de acuerdo contigo que no. Pero bueno, a lo que quiero llegar también es transmitirle a todos nuestros amigos que nos acompañan en este programa el tema de el CFDI falso, ¿no? Así y la operación falsa. Como que son dos cosas y a veces pensamos que va junto con pegado. Y hay quien opina, no, es que no hay CFDI falsos, porque todos llevan al final del día esa cereza del pastel cibernética que le pone el SAT. Entonces, no es falso, ¿no? Aquí sí vale la pena hacer como que esa aclaración de qué se va a considerar para efectos fiscales que es falso. Que no tiene que ver con algunos razonamientos que están por ahí corriendo, diciendo y que eso no es nada, cosas como esas, ¿no? Sobre ese tema, ¿qué nos puedes comentar? Quise que iniciáramos esta parte introductoria para justamente recordar entonces, tengo un comprobante que si bien es cierto cumplió requisitos de formalidad, entre ellos el hecho de que esté certificado por el SAT, de ahí la importancia del certificado de sellos digitales, eso no implica que la operación amparada por ese comprobante sea cierta, ¿no? La autoridad está considerando que una operación que esté amparada en un comprobante fiscal digital tiene que ser una operación existente, ¿no? De ahí que tendríamos que pensar qué es lo existente. Lo existente es aquello que existe, es aquello que en algún momento de la vida de la empresa surgió como un hecho verídico, ¿no? Como un hecho demostrable. Entonces, cuando hablamos de que el comprobante, por ser timbrado, ¿no?, con el sello digital y que trae un folio fiscal, eso sí es cierto que el comprobante existe, pero queda a discreción de la autoridad determinar si esa operación amparada con todos los requisitos de su llenado es verdadera o es falsa, es real, ¿no? Entonces, de ahí esto ¿Es real que es falsa? ¿Se puede?
podríamos O sea, decir. sí es real y es real que es falsa, ¿no? Así o sea, es. ampara Algo una inexistente. compra, Así es. un arrendamiento o un servicio Así es. que no fue realidad, pero Sí. ahí está. Entonces, Y ahí lo importante es identificar cómo la autoridad está visualizando, Claro. qué argumentos está viendo la autoridad, qué elementos está viendo para determinar si una operación es inexistente y es falsa, ¿no? De toda falsedad. Claro. Y como tú bien lo comentas, para que yo pueda decir que una operación amparada en un comprobante, por ejemplo, de un servicio que di, es existente, ¿no? Yo tengo que demostrar que tengo personal a mi cargo, ¿no? Que tengo una infraestructura para poder haber Ajá. llevado a cabo ese servicio. Claro. Entonces, esos son los elementos que los contribuyentes tienen que tomar en cuenta para que entonces debatan ante la autoridad que la operación amparada en ese CFDI es una operación existente. Claro. De lo contrario, entonces la autoridad tiene elementos, ¿no? Elementos muy importantes. ¿Cómo puede ser que des servicios si no tienes personal? Y recordemos que la autoridad tiene cierta relación ya con muchas dependencias gubernamentales. Entre ellas hay una comunicación con Por Seguro supuesto. Social, ¿no? ¿Y qué pasa con Seguro Social? Pues sí, el chismógrafo fiscal está a la orden del día y está bien, Así es. porque van pasando. Ahora, Así no es. tienes personal, demuestra cómo lo haces. O sea, Así es. no, o sea, creo que siempre las disposiciones dan la posibilidad Así es. de demostrarlo, ¿no? El tema es cuando nada más quieres ir, hablar y decir Y no tienes llevas tu elementos. CFDI nada más, ¿no? Entonces Así sí, es. oye, espérate, te puedo decir, ya te entendí, Ujú. estás bien, ahora demuéstramelo con documentación. Así es. En donde está todo este tipo de cuestiones que a lo mejor, pues partamos del tema de lo que es el proceso contable, ¿no? Ujú. Así es. Que se ha olvidado tantísimo el tema del proceso Así es. contable, cuando, bueno, tanto en tu escuela como Ujú. en la mía, en la UNAM, que estudiamos la licenciatura, pues desde los de primeros semestres Sí. era el proceso contable, Sí, y el así control es. interno Control también. interno, sí, Eso eran así es. materias esenciales Básicas. de la licenciatura, ¿no? En donde, pues Así bueno, es. yo, la cuestión electrónica, la cuestión Ujú. cibernética, pues he olvidado todo eso. Sí. Olvidó todo eso, entonces resulta que ya no, y a lo mejor nada más es sacar un reporte de la computadora y pensamos que ya con eso, y eso no demuestra que la operación fue existente, Así ¿no? es. Y entonces, yo diría, mientras no demuestres que es existente, pues es inexistente. Así de Así sencillo, es. ¿no? Sí, totalmente. Porque también por ahí el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, ese es su Ujú. último párrafo, Ujú. en donde dice que hay una presuntiva de veracidad. Así es. Pero De si es los una actos. presuntiva de veracidad, pues Sí. es lo que admite prueba en contrario, ¿no? Así es. ¿Por parte de quién? Pues de la autoridad. Así. Y ahora sí, como dice, el que afirma es el que Está obligado a probar, obligado a no el que comprobar. niega, ¿no? Entonces la autoridad niega y dice, no Ujú. es una operación. Mientras no me demuestres es inexistente, ¿no? Ujú. Así Oye, es. no, si fue existente, no te preocupes, nomás demuéstramelo, ¿no? Así es. Esa es la lógica que se está usando en este medio. Entonces, pues ahí en ese sentido, ¿qué recomendación le darías a nuestros amigos? Pues lo que, fíjate que recordando un poco el programa que tuviste con el maestro anterior, Ajá, que también es del Poli, por cierto. sí, por cierto. Él mencionaba que el uso de la inteligencia artificial también está siendo útil, ¿no? No es que nos dejemos solamente llevar por lo que establece, lo que puede sacar de inteligencia Ujú. artificial, pero sí puede ser una herramienta que nos sirva. Él mencionaba, bueno, ¿por qué no le piden a inteligencia artificial que les ayude a hacer un manual de procedimientos, por de supuesto, control interno? claro. Y ustedes lo mejoran. Claro. Entonces yo creo que algo muy importante es llevar un buen control interno, ¿no? Un buen proceso contable, ¿no? Llevar todas estas herramientas que permitan argumentar a la autoridad y demostrarle con ciertas pruebas, como sería la comunicación que tuvo con el proveedor vía correo electrónico, ¿no? Las cotizaciones que pudiste hacer con uno o con dos Claro. proveedores, la Que- confirmación. Y que te cercioraste de lo que te comentaste. Oye, Así es. tienes el personal, o sea, tienes Así un es. domicilio, cuentas con la maquinaria, bueno, según el servicio, Exactamente. cuentas con esa y eso lo pide el control interno, ¿eh? Sí, y O de sea, hecho, por ejemplo, ahí, perdón. Es eso de que ahorita muchos dicen, es con el Google Maps, no es que tanto. Señores, eso el control interno lo pedí. Sí, Es más, así el control interno te dice, haz Ujú. una visita. Así es. Digo, ya Así es. ni siquiera una visita electrónica y Ajá. con eso no subsanas, ¿eh? En términos de control interno, Sí. para mí no es suficiente. No. Pero el control te dice, tienes que visitar, tienes que hacer una visita ocular del cliente o proveedor. Así es. Y así eso, entonces muchas cosas que Ajá. hoy se le está dando mucha trascendencia, o más bien énfasis, Ajá, ha existido toda la vida. sí.
La verdad Solamente es- que ahora la autoridad le puso más el ente, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque pues Sí. es bien fácil, ¿no? Sí, Pues así pongo un es. domicilio que es un baldío, pongo un domicilio que es esto, o a los muertitos que siguen todavía facturando, Eso cosas es. como esas, ¿no? Sí. O sea, son prácticas, lamentablemente, Así digo, de eso nada es nuevo y eso ha existido. Pues en clase lo veíamos siempre, los maestros nos ponían, no hagan Sí. aquí, mira, tienen que detectar esto, Ajá. no se metan en problemas. ¿Sí me explico? Se promovía mucho el tema de la ética, Sí, así de es. que finalmente estudiábamos para ser servidores sociales, ¿no? Ujú. En el sentido de todo el aspecto, Sí. y también parte de la sociedad de integrante también es el Estado, el Sí, gobierno, ¿no? así es, totalmente Entonces, de como que acuerdo. no es tan nuevo todo, es así como dices, bueno, han puesto más énfasis, pero eso ha sido toda la vida, ¿no? Así No es. que ahora es esto. No, eso ha estado siempre, ¿no? Sí, Salvo tu mejor opinión, evidentemente. Sí, yo creo, digo, tomando en consideración todo esto que acabas de comentar, creo que ese control interno también podría mejorarse mucho y creo que también un elemento muy importante para demostrar esta parte de que el contribuyente existe, Claro. que a lo mejor no es definitivo, pero es importante que solicitemos constancia de opinión vigente para ver si ese contribuyente está activo, ¿no? ¿Por qué no hasta pedir opinión de cumplimiento? Claro. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Perdón. ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando hace una licitación pública? Te pide una infinidad de cosas, ¿no? Te pide que le demuestres si tienes una opinión positiva en Infonavit, en Seguro Social. Ujú. ¿Y por qué no hacer eso nosotros como contribuyentes para poder soportar que el proveedor o el cliente con el que estoy haciendo la operación es cierto, Claro. ¿no? O sea, tomemos en consideración. Tiene buenas prácticas, ¿no? Sí, O sea, va real- bien. Sí, Y exactamente. justamente también eso es lo que decía el control interno. Fíjate con quién haces negocios. No participes en Así es. cuestiones, porque también una de las finalidades del control interno, Ujú. ¿cuál es? Es Ajá. detectar fraudes, Así es. detectar malos manejos, malas prácticas. Esa es una de las finalidades también Así del control es. interno, ¿no? Y recordemos que hay información acerca de las malas prácticas, ¿no? O de Claro. las buenas prácticas que Claro, se tienen que por llevar a supuesto. cabo. Y en este Así orden de ideas, amigos, pues es importante que retomemos estos puntos Ujú. para diseñar nuestro procedimiento Así es. vinculado evidentemente con nuestra contabilidad, Ujú. todo lo que es nuestro proceso contable, la guía Así es. contabilizadora, para demostrar la existencia, que fue De real la operación. Así es. Y con que, aparte de eso, Ujú. ya toma validez Ujú. de que ampara una operación existente nuestro es. CFDI, ¿no? Así es. Y si no, pues como digo, cuando sí, sí, y cuando no, no, ¿no? Entonces, si lo tengo y lo puedo probar, pues no voy a tener problemas, ¿no? Así es. Pero si no lo puedo probar, le estoy dando esa oportunidad a la autoridad de que me siga manteniendo y presumiendo que es inexistente. Y si no lo puedo probar, pues va a quedar como inexistente, ¿no? Así es. Entonces, sí tenemos que comprender esa lógica Ujú. respecto de el CFDI falso, que si yo no demuestro, aunque sea real la operación, o sea, sí fue real, Así pero es. no me preocupé por establecer los elementos o los requisitos o mi parte administrativa Ajá. para probar que fue real, pues la autoridad sí pues, es Falso. inexistente, ¿no? Así es. Y podemos destachar a la autoridad de muchas cosas, pero pues esa es la situación. Entonces, tu CFDI es falso. Punto, Ujú. se acabó. O sea, no decir, ¿por qué tanto brinco está el sol tan parejo, no? Sí, digo, la verdad, ese es el tema. Y yo creo que en ese sentido, cualquier empresa, Ujú. chica, mediana, grande, apoyado de lo que comentaba hace rato de la inteligencia artificial, o sea, explotar Así las es. cuestiones cibernéticas, tenerlo. Y no dejemos de hacer tan extenso, ni esto va enfocado justamente a la gran empresa, se va enfocado a todas las Sí, empresas, sí, ¿no? así es. Así es. Y también recordar que en caso de que se tuviera alguna duda de una operación, de una situación real o concreta del Ujú. contribuyente, recordemos que se puede hacer una promoción, presentar una consulta ante la autoridad. Claro. Y la autoridad en ese sentido pues nos puede apoyar para poder saber, ¿no? Qué es lo que en algún momento dado la autoridad considera que se está haciendo mal, ¿no? Entonces, creo que no tengamos miedo a la autoridad. Considero que es importante que la veamos. Si Por bien es supuesto. cierto, es un socio de esos indeseados, que hay muchos, okay, pero recordemos que pues de alguna forma debe de apoyarnos, ¿no? Está establecido dentro de código, Por supuesto. dentro de las obligaciones que tiene la propia autoridad. Claro. Entonces, Es el 33 del Código Fiscal, ¿no? Así es, ¿no? Y fíjate que en esto comentas, bueno,
siempre tengo esa práctica, acercarte a la autoridad, hablar, explicar, e incluso hasta dirigirte en qué información te van a pedir. Así es. Pero si Nada más un paréntesis, recordemos que hay que saber pedir, ¿no? No, claro, porque por en supuesto. el pedir está el dar. Por supuesto. Y si tú vas y te dice el doctor, mira, pues entrégamelo así, asado. ¿En qué artículo dice? Habría una razón, ¿no? Pero si con eso vas a subsanar las inquietudes o las inconsistencias que la autoridad te está pidiendo, por eso digo yo, una cosa es lo que es la ley, otra cosa es el momento. Y si te pones en el plan de que no, pues nos vamos a juicio, ¿no? O sea, ya estás hablando, o sea, ¿por qué no tomas un sentido común? Hay que mediar, ¿no? Exactamente. Dice, oye, pues lo entrego, no, pues ¿sabes qué? Entrégalo, te vas a evitar un problema. Entonces, hasta entregas la información más dirigida, como te lo pide la autoridad, y no entregas información nada más a como tú quieres, y la autoridad, pues a lo mejor no lo entiende de la misma forma. Si se lo entregas como ella quiere, es donde viene esa mediación. Porque también muchos se aplican el artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en donde es que no tengo obligación de entregar lo que ya tienes. Así es. Entonces, pues como que hay... No, y además, ¿sabes qué sucede? Que de repente en la vida práctica, ¿qué decimos? ¿Por qué le voy a hacer la chamba a la autoridad? Por ejemplo, pues, además... ella que lo haga, ya me pidió ¿no? esto, ya se lo di, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento muy importante que tenemos que valorar, ¿no? Sí, el tema de ir a sentarnos con la autoridad. En la mayoría, por ejemplo, en mi vida, en mi experiencia profesional, en muchos estados, sí te atienden. Sí. Y sí, de repente encuentras algún otro prepotente, pero fíjate que son los menos. Sí. Y aparte a veces te lo agradecen. Oye, qué bueno que se acercó a explicarnos porque ellos no saben los modelos de negocio, no saben cómo es la operación. Y cuando una erogación que hiciste, sí cumple con el requisito de que es necesario para cumplir tus actividades, ¿no? Así es. Y cuando no lo es, si no, se lo dejas a la imaginación de ellos en muchos casos, y ellos no conocen tu modelo de negocio, no sabes cómo hacen las cosas. Por eso, desde una carta de invitación hay que atenderla, aclarar, y si pide algo, ve y acláralo, y previo a entregar, ten una cita con ellos para ver si como lo estás entregando es la forma correcta, y yo creo que te vas a evitar muchos dolores de cabeza, y sobre todo aquello que la autoridad, un contribuyente no quiere, pues si sea un juicio, un medio de defensa, un recurso de revocación, y si tú dices, no, debe ser así, y pues, ¿qué estás encubriendo entonces, no? Si no tienes esa transparencia, ¿no? Esa apertura con la autoridad. Claro, y insisto, lo agradeces. Sí, te encuentras de repente algún otro prepotente, pero ya no es tan común. Ya no es tan común. A mí me pasó con uno ahí y ya hasta lo sacaron, ¿no? Por tu culpa, seguramente. No, vas y avisas, pues oye, debe haber un trato, ¿no? Dame la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, lo dice, ¿no? Sí, así es. Entonces, en este orden de ideas, sí hay muchas cosas que, amigos, debemos de considerar respecto de esta situación antes de calificar si es falso o no es falso, o nada más porque es mi sentimiento, o porque sí es real, pero no tengo controles para demostrarlo. Hay que valorar todo eso para tener una mejor actuación o acción primero con nuestras empresas, porque eso también beneficia a la empresa, y después ya atendiendo al autor, pero hay que dar el beneficio a la empresa, ¿no? Y todo eso, independientemente de lo que estamos platicando, ayuda a la empresa, ¿no? Y pues bueno, vamos a nuestra pausa y vamos a seguir hablando de este tema, que es el tema de las operaciones inexistentes o falsas amparadas por un CFDI. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de vuelta con ustedes para seguir platicando de este tema que son las operaciones inexistentes o falsas amparadas por un CFDI. Y pues bueno, continuando con esta parte de los CFDIs, ¿no? El tema de que podemos decir el tema el requisito, perdón, de que ya tiene todos los elementos y requisitos. De hecho, el SAT ya lo dio por bueno, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dio por bueno? No la operación. ¿Me explico? Como comentabas, retomando eso, no la operación. Dio como bueno que se cumplió con requisitos del comprobante. Pero eso no quiere decir que está amparando que la operación es real. Porque de repente como que se quiere dar la responsabilidad a la autoridad, decir, pues ellos lo aprobaron, no, ellos aprobaron el comprobante, no que ese comprobante amparara una operación real, que es donde la mayoría abusa, ¿no? Sí, y como el comprobante ya salió y todo eso, le van apostando a que la autoridad no lo va a descubrir, o que la autoridad no va a revisar, ¿no? Sí.
Y eso es a lo que le juegan para hacer esas operaciones. Sí, de hecho yo creo que ya, como lo hemos estado explicando, creo que queda claro el hecho de que hay comprobantes que cumplen requisitos fiscales, que la autoridad emite un sello fiscal a ese comprobante, pero no confundir, recordar que la operación amparada por ese comprobante tiene que ser verídica y que nosotros podemos decir, porque puede suceder, Miguel, sucede en la práctica que nosotros hacemos operaciones con los proveedores y si no llevamos ese control interno, si no identificamos a ese proveedor, nosotros vamos a estar confiados de que la operación que estoy haciendo con ese proveedor es cierta. Pero ¿qué puede suceder? Lo que puede suceder es que la autoridad, al momento de que lleva a cabo una verificación de esas operaciones por algún incidente que la autoridad identifique en ese proveedor, puede determinar que ese proveedor lleva a cabo operaciones simuladas, ¿no? Claro. Y entonces cae en el supuesto del artículo 69b del Código Fiscal. Y en ese... Una pregunta, fíjate, Claro. para todos nuestros amigos. A lo mejor nosotros estamos muy familiarizados, a eso nos dedicamos, claro. Pero fíjate, tenemos, ahorita por lo que comentabas, estoy totalmente de acuerdo, pero la parte de los conceptos, ¿no? De qué decimos. Digo, los que estamos inmersos en esto, insisto, pues lo entendemos bien. Pero tenemos operación simulada, inexistente, falsa, ¿sí? Entonces, todo eso podemos considerar lo que son, para efectos fiscales, como una cuestión de sinónimos, derivado de que el efecto es el mismo, o sí guardan alguna diferencia. Porque si hablamos de simulación, bueno, eso me lo dice el 109 fracción cuarta del Código Fiscal, ¿no? Si hablamos de falsedad y eso, bueno, está en el 29A fracción 9, ¿no? Entonces, al estar diferente, pero oye, si estamos hablando de lo mismo, perdón, pero eso luego confunde a los contribuyentes o en general al público, y también a veces algunos lo aprovechan para decir, es que esta palabra no es igual que esta. Entonces la aplicación estricta y una bola de cosas que se pueden decir, cuando, bueno, lo único que están haciendo es pues falsear el tema, ¿no? Como aquellos que dicen, es que la autoridad te marcó, como y piensa que es una visión constitucional, ¿no? Entonces, espérate. Sí, me explico. Hay como que sí sería importante para... Digo, estamos en esto, pues sí lo entendemos, ¿no? Pero luego nuestros amigos dicen, oye, hablaron de simular, hablaron de esto. ¿Será lo mismo? Yo creo que depende del contexto en donde se esté dando la operación. Yo empezaría a decirte, para empezar, bueno, no hay una definición de lo que nos pudiera decir la autoridad exactamente. Sin embargo, recordemos que en Gaceta Parlamentaria hubo varios elementos importantes que mencionó. Claro. Y justamente era para evitar este tipo de situaciones. De manera muy concreta, yo qué te podría decir que cuando hablamos de una operación simulada, es aquella operación, desde mi punto de vista, aquella operación que tú estás haciendo, pero que realmente, yo digo que tú eres mi pareja y simulamos todo esto, pero no es cierto. Claro. Entonces, simular es algo que no existió. Es solamente dar pauta a una situación que estoy aparentando. Claro. Estoy simulando. Simular es aparentar lo que no es. Exactamente. Y hasta ahí se acaba. Claro. ¿No? Y si hago esa simulación, bueno, estaría diciendo que ese proveedor con el que estoy llevando a cabo esa simulación puede ser que exista, pero también puede ser que sea de los que están en el listado de las empresas. O lo hacen aunque no estén en el listado. Así es, ¿no? Entonces, bueno, esa operación simulada es aquello que no existe. Aquella operación ahora que no existe, pues es algo que diría que como que tiene ahí su pues, similitud, no tampoco, ¿no? Pues sí, o sea, finalmente las palabras son diferentes, pero la esencia de lo que está tratando, pues es igual. O sea, simulas algo que no existe. Una operación que no es inexistente, pues es algo simulado. Claro. Entonces, como que van agarradas, ¿no? Claro. Van de la mano. Sí, yo igual sí es importante eso, amigos, que porque de repente hablamos de una de otra cosa, Así es. pero ya viendo cada punto, Cada elemento. muchas veces la operación, a lo mejor, conceptualmente, totalmente de acuerdo, pero hay veces la forma en que se hacen las cosas, se busca simular, hasta se hace el contrato, que no dan para nada de verdad, hasta se hace esto, se hace lo otro, que es que para revestir la operación, ¿no? Entonces se reviste de una forma integral, pero al final del día estamos
simulando algo, ¿no? Sí. En la otra de plano, pues ahí está el comprobante y tal, y ¿qué tienes? Pues no tienes nada, ¿no? Y como bien dices ahí, por ejemplo, pudiera ser que esto de que los comprobantes se emiten de una persona que ya hasta falleció, se está dando. Claro. ¿Qué pasaría Por con ese supuesto. tipo de comprobante? ¿Qué sería para ti? ¿Falsa, simulada o inexistente? Por supuesto. Entonces, en este orden de ideas es a lo que voy. Para que vean la amplitud Así es. de lo que en este caso el Código Fiscal de la Federación está tomando en cuenta, Sí. en donde si estás haciendo cosas indebidas, que eso es un Sí, hecho, así ¿sí? es. Bueno, que caen todos los conceptos, Así es. sea falso, simulado o inexistente, es indebido, ¿vale? Así es. Caigas en algún supuesto donde está el alcance del brazo de la ley, está abarcando la mayoría de las situaciones por la forma, como tú decías, según el contexto de cómo lo están Así haciendo. es. Así es. Es que se hizo tan clarito y todo que hasta contrato hay, hasta fotos de prueba de vida hay, ¿no? Sí, así es. O sea, hay Sí, quienes se se da. avientan tiros como esos, ¿no? Sí. Entonces ahí tienes una simulación total, Sí. porque quieres probar algo que realmente no existió. Sí, así es. Y en el existente, pues a lo mejor pues nada más tienes el puro CFDI y a lo mejor un contrato y lo demás que Sí. no se revistió completamente, por Así decirlo es. así, ¿no? Ajá. O la falsa, que igual sería un poquito más vinculado, que de hecho están en la misma fracción 9 del 29 del Código Fiscal, la falsa con la inexistente, ¿no? Sí. Pero aquí lo que hay que denotar es el alcance del brazo de la ley, donde dice, bueno, si lo haces así, pues está Sí. mal. Al final del día vas a caer, salvo tu mejor opinión, en el tema de que estás haciendo algo que no existió, Sí. estás mintiendo, ¿no? Que no es verídico. Así es, Así es. Entonces estás mintiendo, pues se llama cumplimiento, ¿no? Así Cumplo es. mintiendo. Entonces, que la verdad así es, ¿no? O sea, entonces sí es importante que lo vean, amigos, que lo consideren, en donde, pues bueno, porque bueno, esas malas prácticas, de que luego a veces el contribuyente, por la razón que sea, creo que no hay ninguna razón para hacer esto. Sí. Hay otras situaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, pues no siempre depende del modelo de negocio, depende de la ubicación geográfica donde así es. esté o donde se realiza el negocio. Pues hay muchos Méxicos, no hay un solo México. Y eso va a depender también yo cómo demuestre y no requiero el CFDI. Sí. ¿En serio? Sí, hay Tengo facilidades otros controles, por administrativas, por supuesto, tengo otros ejemplo. controles, Sí. o sea, hay otras cosas. Son cuestiones que puedo notificar a la autoridad en atento 18 del Código Fiscal, Así es. sobre todo el 18A, o sea, ¿qué pasa, no? Sí. Entonces, pues nos queremos ir por la más fácil y no nos gusta la más difícil. A muchos ni siquiera lo tienen analizado, donde puedes lograr, Sí. y te lo digo por práctica profesional, lo puedes lograr con la autoridad en un modelo de negocio donde no puedes tener el comprobante, no se Sí. tiene el CFDI, Ok. e incluso las prácticas donde pues el entre, ¿no? El famoso entre. Cuando todos aquellos que hace rato mencionabas que tienen un contrato con gobierno, ¿no? Sí. Ahí, pues, también dicen, entonces lo ven como una razón justificada. Sí, yo creo que viene un poco la idea por parte del contribuyente de que es algo injusto el que la autoridad no permita una deducción cuando la deducción es súper indispensable, ¿no? Claro. Entonces, desde mi punto de vista, cae ese supuesto en el que el contribuyente entra en ese ámbito en donde cierra su mente y en donde piensa que ya no hay más opción que conseguir una persona que le dé una factura y le pague y haga una comisión y etcétera, y entonces comprueba. Sí. Pero pierden de vista esto último que tú mencionas. No, un análisis de negocio. Y es luego se muy ven importante. empujados por el contador de Así que es. pues también Sí, hacen, sí, vamos a hacen sus hacerlo. negocios y yo tengo una empresa. No hay problema, cosas así. Así Señores, es. por favor, hay que aléjense de tener. esa persona. Sí, lo más que puedan. Sí, y es que hay varias formas. Sí. No necesariamente se requiere el CFDI. Sí. Y siendo un poquito más técnicos, el CFDI como tal es una obligación de forma, no de fondo. Sí, así es. El probar que todo lo que hemos hablado se vincula con otro concepto que se refiere a la materialidad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Si pruebo la materialidad, estoy probando el fondo. Y si no tengo la forma, muchos dirán, es que te van a multar. Bueno, pues si te dejas, ahora sí, si no lo revistes bien. Sí. Si lo haces bien para demostrar tu modelo de negocio, entonces vas a caer en el supuesto del 73 del Código Fiscal. Ok, la presunción. Pues en donde no va a haber, por no cumplir con una obligación de forma, ¿sí? No hay multa,
porque ahí vas a probar, ya sea en su mayoría caemos en la fuerza mayor o en el caso fortuito. Y el código lo dice. Sí, lo entonces, pasan ¿dónde quedó el estudio, el análisis? ¿Dónde quedó todo ese tipo de cuestiones donde todo es FDI? Es que ve con la autoridad. Pues sí, la autoridad es lo primero que te va a pedir. El comprobante. Claro, pero si vas y le explicas, le muestras, mira aquí esto, lo otro, y el modelo de negocio y todo eso, y mira dónde estoy, y mira qué tipo de actividad, por ejemplo, el reciclaje. Sí. A ver. Sí, totalmente de acuerdo. A la gente que está recolectando en las calles, en las carreteras, el PET o el fierro viejo, se compran, ¿no? A ver, analiza ese modelo de negocio, cómo consigues un CFDI y cómo pagas con transferencia, ¿no? Sí, no. Mediante un análisis nada más. Claro. Un análisis bien estructurado, Supuesto, como ¿no? lo has comentado. Y con las particularidades que están en la empresa, bueno, un análisis de esa operación en particular. Así Y es. siempre hay forma. Sí. Siempre sí, hay forma. definitivo La ley que fiscal sí. siempre da el remedio del trapito. Lo Sí. que pasa es que, pues bueno, pues ya no se estudia a la, Como vieja, antes, a la ¿no? vieja guardia de antes, ¿no? Ya no Sí. es lo mismo, ¿no? Ya no hice análisis, se ha perdido andarle buscando los zapatos rojos a las hormigas, ¿no? Decíamos coloquialmente. Ajá, así Así es. es, salvo tu mejor opinión. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí tenemos que analizar el entorno del contribuyente para conocer bien Claro. y para saber bien ese modelo de negocio. La autoridad, de hecho, cuando haces alguna solicitud de devolución de IVA, que me ha tocado mucho, la autoridad misma, cuando te manda los requerimientos de información adicional de esa devolución, ella misma te hace una serie de argumentos que van dando pauta a que le demuestres esta parte de las operaciones que realmente existen. Dentro de los elementos que la autoridad está utilizando es que tú le digas la razonabilidad de ese gasto para poder generar ese ingreso que estás teniendo. Te hace argumentos importantes, pero también te permite que tú demuestres con también argumentos de suma importancia que son principales y que teniendo ese control interno que hemos mencionado, los puedes tener sin problema. Claro. ¿No? Mira, Marilu, tenemos Sí. aquí una pregunta o un comentario. Bueno, no, perdonen, es pregunta, perdonen, disculpen ustedes. De quien nos está viendo, un saludo a todos los que estén ahorita con nosotros en el programa. Él es Edmundo Alfredo Moután, ¿sí? Él pregunta, ¿en otro país existe en su legislación estas aberraciones? En otro país. En otros países, que no ¿no? sea México. Yo pienso que no Sí, creo. de Xochimilco para allá, ¿no? Pues yo creo que hablando de otros países, desde mi punto de vista, creo que no es tan complejo como Claro. está aquí en México, ¿no? Claro. Y decíamos en un principio, se ha perdido esa confianza. Pero fíjate, también te voy a decir otra cosa también a nuestro amigo Edmundo. También valoremos el tema. También ellos hacen los negocios diferentes. Bueno, sí. Hay empresarios obvio, diferentes. O sea, sí. no andan buscando Hay aquí. una cultura fiscal diferente. ¿no? Y una forma de hacer los negocios diferentes. Así No digo que sea mejor o peor, diferente nada más. Sí. Por eso tú pones un control como en casa, ¿no? Si hay un Así es. control, si alguien se está, pues pone los controles necesarios y cada quien pone en sus casas controles diferentes. Nosotros Así tenemos es. los mismos. Así es. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, también las legislaciones, no olvidemos que la ley nace de la costumbre. Cómo se hacen los negocios. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, como comentábamos al principio, estimado Edmundo, pues había la confianza. O sea, estas aberraciones no existían. Sí. ¿Por qué se dieron? Pues por la forma en que Abusos. se empiezan a hacer por los abusos, ¿no? Entonces, si tú abusas, pues ponen medidas correctivas. Pero fíjate que pensando un poco también en la pregunta de Edmundo, yo creo que también es el hecho del origen de la contribución. Nosotros como mexicanos contribuimos, pero ¿qué tenemos a cambio de esa contribución? Claro. Y ese gasto público ejercido por las autoridades deja mucho que ver, ¿no? Sí. Ahorita con el Mundial sí estás viendo que hay muchos cambios en la ciudad, pero hay mucho caos también, ¿no? Y nos vamos un poco a esa esencia de por qué yo como contribuyente tengo que contribuir, qué me da la autoridad. Hay mucha inconformidad por Estoy el de acuerdo. contribuyente. No, y sí estoy de acuerdo con el concepto de estas aberraciones. O sea, Sí. lo que decíamos, o sea, tanta legislación, Sí. ¿para qué? Para que te lo quite y de ahí venga también un paradigma creado que, porque el CFDI no cumple con requisitos, es no deducible. Espérame, son cosas Sí, muy no. diferentes, ¿no? Sí, Pero se crean paradigmas, ¿no? sí, Y justamente todo deriva del no buen análisis sí. que se hace. Así. Pero haciendo un buen análisis, creo que muchas de estas cuestiones se pueden superar Sí, y no necesariamente que amparos, cosas como esas, ¿no?
simplemente estableciendo los controles adecuadamente y en base a eso poner los controles adecuados en la empresa y mira, palomita, sin problema. Porque al final del día la autoridad te va a aplicar lo genérico. Pero regresando a la pregunta del mundo, también sí coincido en ese sentido de que hay muchas aberraciones, por supuesto, pero también obedece a varias cosas, ¿no? En donde a lo mejor pues todos participamos. Todos participamos, tanto la población como el Estado. Y en otros países, pues no existen. Pero también, ojo, también inciden otras cosas diferentes que allá no ocurren y otras que sí ocurren, que así tiene que ser. Entonces, acuérdense que la principal fuente de derecho es la costumbre. Entonces, cómo se hacen las cosas es lo que va a marcar, ¿no? Y vinculado con la idiosincrasia hay una bola de cosas, ¿no? Así es. Sí, hay países donde vas y hasta entras a un baño público y no te dan ganas de vomitar, ¿no? Ajá, exactamente. Mejor no entra. Ni tan público, hasta los que pagas y me dicen, no, mejor me aguanto, ¿no? Digo, perdonen, pero ese es el tema, ¿no? Pues bueno, solamente recordar eso, el 69B es de suma importancia porque de ahí surge lo que son los CEFOS y los CEDOS, ¿no? Y que tanto, dicen por ahí, tanto peca el que le agarra el que mata la vaca, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces aquí tanto EFOS como EDOS están implicados, ¿no? Y el hecho de que tengas tú una operación realizada con una empresa que emitió un comprobante de operación simulada, va a implicar que tú tengas que atender también a la autoridad, ¿no? Claro, y de ahí deriva también la cuestión porque hay veces que la operación es real, ¿sí? Pero resulta que investigaste a la persona, tu control interno, sí, ahí está la empresa, pero resulta que esa persona, pues, si podemos clasificar una clasificación muy, muy rápida de esto, tienes a los que hacen operaciones reales todas. Primer punto. Tienes a los que hacen puras operaciones inexistentes, ¿no? Que son empresas que únicamente para eso, que les han denominado de diversas formas, pero nada más la crearon para vender facturas. Y tienes a la de Tutti Frutti, que hace tanto operaciones existentes como también vende comprobantes, ¿no? Esos son las cuestiones de mayor riesgo. Porque si a uno de esos que hace de los dos lo llegan a identificar como que también vende facturas, todos los que hicieron compras con ellos, cuidado con ellos, y que básicamente son empresas que están en actividades de mayoreo y menudeo, cuidado con esas, ¿no? Digo, perdón, pero así es. Ahí sí se presta las de autoservicio. No, bueno, o sea, se ha marcado y lo sabemos, ¿no? No estamos ocultos, el deporte nacional aquí. Entonces, según se viste y se reviste para hacer simulaciones, esos hacen simulaciones. Tienen un poquito más de recursos para estructurar, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, dices, oye, ¿yo qué? Si yo le compré bien, pero después ya está en la lista. Entonces, al estar en esa lista negra, ¿sí? De que hacen operaciones existentes, ahora yo tengo que darle el efecto, ¿sí? Reversa a mi deducción y a mi IVA o las implicaciones que tengan, sí, exactamente. Y aparentemente, pues no hay punto de defensa, ¿no? Aparentemente, porque eso no es así, ¿eh? Por supuesto que sí hay punto de defensa, por supuesto que sí. Y el tema es, ¿cómo lo vas a defender? Pues si tienes una buena forma de probar que esa operación, no sé con los demás, pero la tuya fue de veritas, ¿no? Sí, exacto. Y aléjate de él. Como ves le tengas, ¿no? Sí. Salvo tu mejor opinión. Sí, yo creo que es importante, reitero, el hecho de tener todos los elementos que puedan asegurar que la operación es existente, ¿no? Y empezando desde la identificación del cliente o del proveedor de que se trate. Claro. Y en base a esto, pues no sé si tienes algún otro comentario, alguna recomendación hacia nuestros amigos. Recordemos que tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar para identificar si estamos haciendo operaciones con proveedores que emiten facturas falsas. Recordemos que incluso ya ahora los sistemas contables se han estado desarrollando una herramienta que te permite identificar si ese proveedor, ese RFC que estás capturando en tu sistema contable está en la lista de estos, simuladores de operaciones, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues hay una forma de que quede la evidencia que lo revisaste, ¿no? Exactamente. Dejar la evidencia, si revisaste, sí. Sí, pues como todo, ¿no? Oye, estudiaste, pero te equivocas. Sí. Es como en la escuela, levanta mano el que no estudió, ¿no?
pues todos dijeron, te van a decir que sí, ¿no? Así. No, dejar una evidencia Sí. de que sí se revisó, sí se hizo, hasta una simple captura de pantalla, Así creo es, yo. eso es importante. Tomar la foto, oye, mira, sí Sí. lo revisé, sí tuve esas precauciones. Sí. Incluso también le pregunté, o sea, Sí, la comunicación es muy importante. acordamos también, es obligado a lo imposible, ¿sí? Pero también, si tengo que tener un cuidado, pues pongo las medidas, por lo menos todas las que estén a mi alcance, Sí. ¿sí? Para tener ese cuidado, ¿no? Y que la autoridad vea que sí tuve ese cuidado. Pero pues, si no tienes nada y nada más quieres ir a que te digan, a que esto, que yo lo vi, pues no. Y yo creo que, fíjate, ya nada más el último comentario que yo haría, sería bueno que le echáramos un ojo, que le echaran un ojo a lo que son los requisitos para una licitación pública. Okay. ¿Por qué? Porque realmente si lo ves, ese es un control interno, pero tremendo, que gobierno te pide para poderte otorgar esa licitación. Claro. O sea, te pide hasta que le confieses quién es tu, no sé, el amigo más, Sí, te pide. ¿no? Con el que más confianza tienes. Te pide una serie de cosas que no te imaginas. Entonces, nos puede servir como Eso nos puede dar una idea. Para exacto. que hagamos el nuestro. Sí, ¿sí? exacto. O sea, no es que sea el nuestro. sí, no es que sea ese, porque va a decir, no, para todo nada. eso no. No. Nos puede dar una idea. Claro, una ciertos claridad. elementos. Y también, por ejemplo, acercarse en las cámaras, hay También es cierto. La forma de recibir la asesoría. No, pues en la facultad. En la facultad de tenemos contaduría, asesoría, orientación. a lo que nos referimos es que hay formas de poderlo allegarse de los elementos o las disciplinas que tenemos que tener en mente para poder implementar nuestros controles, ¿no? Aquí hablamos técnicamente de lo que es el control interno, lo que es todo el proceso contable, lo que es la guía contabilizadora, el catálogo de cuentas y varias cosas que, bueno, es más técnico, pero pues es simplemente es cómo estructuro ¿sí? Mis pruebas y a lo mejor sí pensando un poquito en la autoridad, en los criterios, pero también decir, oye, ¿cómo lo hago para que sea benéfico para mi empresa? Incluso que yo mismo tenga información que me sirve. Sí, así porque ves hasta grupos empresariales y dices, oye, ¿y tú tomas decisiones en base a tu contabilidad? Dice, no. Entonces, ¿para qué la tienes? ¿Para qué la tienes? Es que es una obligación. Fíjate, realmente, ¿y cuál es la finalidad de la contabilidad, no? Sí, dar pero información. ¿con cuántas empresas y de regular tamaño? ¿Sí? Te dicen, les preguntan y dicen, no, entonces ¿con qué tomas decisiones? Pues así como que sensibilidad, ¿no? Hacia el aire, ¿no? ¿Para dónde sopla el viento, no? ¿En serio, de verdad? No, sí. Entonces, todo este equipo que tienes de contadores y de todo eso, y asesores, ¿de qué te ha servido? Si no es productivo para tu empresa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ahí, pues bueno, hay que hacerlo, pues como un traje a la medida, ¿no? Sí, así es. Cada empresa. Así es, y yo creo que ser natural, ¿no? O sea, realmente si una operación la estás haciendo, pues es solamente meter el ingenio de qué necesitas para que esa operación demuestres que es real. Por supuesto. Y si lo haces real, pues pides información al proveedor, entonces guardas mucha información de ese inicio, ¿no? Una de las guías sería, yo no estoy en la empresa, pero ¿de qué forma me cercioraría de que mis colaboradores, quienes me apoyan, aparte de la confianza, porque pues bueno, porque es que lo confío, no. ¿Cómo yo puedo yo mismo, a mí mismo, justificar que todo lo que me dicen, que compraron lápices, que compraron esto, que compraron aquello, es real? Digo que eso es una visión a lo mejor no tan complicada, ¿no? Yo cómo me cercioro, y la autoridad pues va a ser exactamente algo muy semejante, ¿no? Sí, porque fíjate, ahorita que comentas eso, me quedo pensando ahora las visitas domiciliarias y toda esta inspección que puede hacer la autoridad, las van a grabar, ¿no? ¿Para qué? Para que la autoridad tenga la certeza de que sus funcionarios están actuando de buena manera, ¿no? Claro. Entonces imagínate hasta dónde está llegando. Hagamos lo mismo, tenemos que tener todo tipo de evidencia para demostrar que la operación es exitosa. Si lo hacemos cuando alguien se está peleando, cuando alguien se cae, con un accidente, pues que no lo hagamos cuando nos visita la autoridad. Exacto. Y si no lo hacemos, que no queremos que salga a la luz, ¿no? Así es. Muy bien, pues no sé, ya sabes que siempre el tiempo nos lo tenemos medido. ¿Algún otro comentario que guste hacerles a nuestros amigos respecto a este tema? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna opinión? Bueno, pues la recomendación final es eso, que atiendan a la autoridad, que no tengan miedo a la autoridad, ¿no? Que realmente las operaciones que estamos haciendo, si existen, tenemos elementos y argumentos para poderle demostrar a la autoridad todo lo que nos pida. Entonces no tengamos miedo. La autoridad nos puede pedir información, pero el que nada debe, nada teme, ¿no? Claro.
Y bueno, el tema es que sí, y se los digo abiertamente, de la práctica profesional sí te atienden, Sí. la mayoría sí, y te atienden bien, en su mayoría, no sé, estoy hablando del 90%, y yo tengo esa costumbre de siempre buscar la cita, la reunión, y podemos poner, es que no te la dan, no, y si no, buscas la forma en que te la den, pero siempre la consigues, ¿eh? Sí. Sí, Después de 2 meses, pero... pero la consigues. No, es cierto. No, pero sí, de No, sí veras, la ¿eh? consigues, sí. Sí la es consigues, cierto. o directamente del que está en la visita, Sí. oye, pues, dame una cita con tu jefe, y sí te la consiguen, de verdad. Sí. O sea, yo nunca te digo que no haya habido eso. Sí, estoy de acuerdo. Y pues bueno, Marilu, no me queda más que agradecerte. Muchas Gracias por haber compartido con todos nuestros amigos de la audiencia, pues toda tu expertise en este tema, ¿no? Y a ustedes también, amigos, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa y pues bueno, espero que haya más oportunidades de poder seguir platicando con estos Claro que sí. temas Muchísimas fiscales, ¿no? gracias, Miguel. Gracias. Muy bien, pues nuevamente gracias, me despido de ustedes, es igual a todos mis compañeros que hacen posible que tengamos esta transmisión y no paso por alto recordarles que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Sub, nos vemos en los siguientes programas. Hasta pronto.